Hay una línea en las Escrituras que casi todo el mundo se salta. Nos detenemos en Abraham dejando su tierra natal. Nos detenemos en Sara riéndose de la promesa. Nos detenemos en el terror y la belleza del monte Moriah. Pero cuando Génesis dice que después de la muerte de Sara, Abraham tomó otra esposa cuyo nombre era Cetura, normalmente seguimos de largo. Se siente como una nota al pie, el tipo de frase que uno supone que está ahí solo para mantener ordenado el registro familiar. Y sin embargo, la Biblia no es un libro parlanchín. No desperdicia tinta en nombres sin sentido. Así que en el momento en que Dios deja que ese nombre Cetura aparezca justo al lado de la historia del hombre que fue llamado el padre de muchas naciones, eso debería hacernos ir más despacio. Ahí es donde quiero comenzar contigo, con las cosas pequeñas que Dios consideró dignas de escribir. Vivimos en una época que nos entrena a deslizar el dedo y pasar por alto lo que es silencioso. Pero Dios no cuenta historias como las cuenta Internet. Si no es dramático, viral, doloroso o milagroso, pensamos que no vale nuestra atención. Él nos da capítulos enteros sobre la espera, la esterilidad y el fuego del pacto, y luego desliza una simple frase sobre una mujer que llegó después y ayudó a continuar la promesa. Eso no es relleno. Eso es teología en susurro. ¿Por qué nos la perdimos? En parte porque amamos las partes que parecen películas. Amamos el arco dramático de Sara. Amamos la tensión con Agar. Amamos los largos discursos de Dios reafirmando su pacto. Cetura no llega con trueno ni ángeles. Ella llega después de un entierro. Llega después de las grandes escenas. Llega cuando la cámara ya debería estar desvaneciéndose. Y ese podría ser todo el punto. Dios nos está mostrando que su promesa no se jubila solo porque la historia humana parece haber llegado a su fin. Piensa en lo intencional que es Dios con los nombres. En el ciclo de Abraham cada nombre importa. Sara importa. Agar importa. Ismael importa. Isaac importa muchísimo. Así que cuando Dios inserta un nombre más, después de que Sara se ha ido, nos está diciendo, no he terminado de edificar a través de este hombre. No he terminado de ensanchar lo que dije en Génesis 12, 15 y 17. No estoy limitado al primer matrimonio, al primer milagro, al primer hijo. Puedo honrar a Sara y aún así añadir a Cetura. Puedo terminar una temporada de manera hermosa y aún así abrir otra sin deshonrar la primera. Esto es buena noticia para las personas que sienten que su vida está ocurriendo después de la historia principal. Algunos de ustedes están escuchando y sienten que su familia ya tuvo su era de Sara. Los años famosos. Los años del testimonio. Los años del milagro claro. Y ahora están criando hijos, o cuidando a sus padres, o trabajando en un empleo estable. Y se preguntan si el cielo siquiera sigue prestando atención. Cetura es Dios diciendo, sigo contando los capítulos que la gente se salta. Sigo, poniendo nombres en la línea incluso cuando los humanos no predican sobre ellos. Sigo escribiendo. Así que la parte 1 es simple pero fuerte. Dios no es descuidado con las frases pequeñas. Si Él escribió el nombre de Cetura, quería que viéramos que su promesa seguía activa después del duelo, después de la vejez, después del resumen de lo más destacado. Quería que notáramos que a veces los capítulos más llenos de fe son aquellos que nadie celebra. Y quería que todo recién llegado, todo edificador de fondo, todo cónyuge de segunda temporada, todo siervo constante supiera esto. El cielo no mide el valor por tiempo en pantalla. El cielo mide el valor por conexión con la promesa. Cuando miras dónde aparece Cetura, el momento es casi ofensivo para nuestro sentido de la historia. Sara ya no está. La gran prueba en el monte ya terminó. Isaac, el hijo milagroso, ya está aquí. Desde el punto de vista humano, el arco ha aterrizado. Si esto fuera una película, la música se elevaría y la cámara se alejaría sobre el desierto. Pero Dios hace algo que a los escritores se les dice que no hagan. Mantiene la historia en marcha después del final perfecto. Silenciosamente nos muestra que su promesa no está atada al tiempo que los humanos pasan en el escenario. Este es uno de los patrones más alentadores en Génesis. Una temporada puede terminar de manera hermosa, y Dios aún así tiene permiso de abrir otra. El papel de Sara terminó con honor. Dios no la borró, no la reemplazó, no la rebajó. Ella sigue siendo la compañera del pacto, la que cuya esterilidad se convirtió en el escenario del milagro.
Pero Dios también es libre de seguir edificando a través de Abraham después de que ella es enterrada. Eso nos dice algo sobre la relación de Dios con las temporadas. Él no es sentimental como nosotros. Ama lo que hizo ayer, pero no está atrapado en ello. Piensa en Abraham en este punto. Este no es el joven que salió de Ur. Este no es el guerrero que rescató a Lot. Este es un anciano encanecido por las promesas cargando recuerdos de altares y largos viajes. Tú y yo diríamos, déjenlo descansar. Déjenlo disfrutar de Isaac, déjenlo vivir del testimonio. Dios dice, todavía estoy sacando vida de ti. Todavía estoy ensanchando lo que dije en Génesis 12. Todavía estoy demostrando que mi palabra es más fuerte que la edad más fuerte, que el duelo más fuerte que la suposición de que el mejor fruto llega temprano. Eso importa porque muchos creyentes en secreto creen que su historia ya alcanzó su punto máximo. Tuviste un encuentro en un campamento de jóvenes. Plantaste una iglesia una vez. Serviste en un equipo antes de tener hijos. Caminaste por una prueba de fuego y Dios te libró. Y ahora supones que el resto de tu vida es mantenimiento. Pero Génesis 25 es Dios poniendo su mano sobre tu hombro y diciendo, todavía puedo añadir. Todavía puedo hacer espacio. Todavía puedo unir personas a ti en tus años posteriores que darán fruto que tú nunca verás. Fíjate también en lo gentil que es el texto. No hay un ángel anunciando a Abraham, levántate y cásate de nuevo. No hay llamado dramático. Solo una línea, tomó otra esposa. Así es como Dios a menudo se mueve en los capítulos posteriores de la vida de una persona. Al principio truena para que confiemos en Él. Más tarde susurra para que lo reconozcamos. Abraham a esta edad conocía a Dios lo suficiente como para tomar una decisión reflexiva consciente de Dios. Entendió que traer a Cetura a su casa no era rebeldía, no era compromiso con el mundo, no era nostalgia, era participación. Era mantenerse disponible para la promesa incluso cuando el foco ya se había ido. Esta es una palabra tan necesaria para segundos matrimonios, segundos ministerios, segundas carreras, segundas oportunidades. Somos nosotros quienes clasificamos las historias. Primera esposa, historia real. Esposa posterior, historia secundaria. Primer llamado, llamado verdadero. Trabajo posterior, plan B. Dios no habla así. Él puede honrar a Sara y aún así bendecir a Cetura. Puede celebrar tus 20 y aún así ungir tus 50. Puedes cerrar un capítulo de pacto y aún así abrir un capítulo de extensión. Lo que hace santo al capítulo no es cuándo sucedió. Lo que lo hace santo es si está dentro del flujo de su promesa. Así que la parte 2. ¿Es esta la muerte de Sara no canceló la palabra de Dios? La edad de Abraham no canceló la palabra de Dios. La llegada de Isaac no agotó la palabra de Dios. Dios seguía en Génesis 25 haciendo lo que dijo allá en Génesis 12 y 17. Y, si pudo mantener una promesa corriendo a través de un viejo viudo en el desierto, puede mantener su palabra corriendo a través de ti en una temporada que parece ordinaria, silenciosa o tardía. Tu historia no ha terminado solo porque la parte impresionante quedó atrás. No si Dios es quien está escribiendo. Ahora alejemos la cámara y veamos por qué Cetura siquiera encaja. Porque si todo lo que Dios quisiera fuera un final dulce para Abraham, no tendría por qué decirnos su nombre. La razón por la que nos lo dice es que su presencia coincide con lo que Él dijo desde el principio. Cuando Dios habló por primera vez a Abraham en Génesis 12, y luego lo fortaleció en Génesis 15 y 17, no prometió te haré padre de una hermosa familia nuclear. Dijo, haré de ti una gran nación. Reyes saldrán de ti. Serás padre de muchas naciones. Ese lenguaje siempre fue más grande que Sara, más grande que Isaac, más grande que una sola línea directa de sangre que nos gusta trazar en nuestros gráficos bíblicos. El problema es que amamos las líneas rectas. Nos encanta decir Abraham, Sara, Isaac, Jacob, 12 tribus, Israel, Mesías. Y para ser justos, ese es el tronco. Esa es la línea central de redención de donde vendrá Jesús. Pero un árbol sano no solo tiene un tronco.
Tiene ramas que se extienden hacia el este, y hacia el sur, y hacia el desierto. Dios nunca estuvo construyendo un bonsái. Estaba construyendo un árbol amplio. Así que cuando un Abraham anciano se casa con Cetura, y ella le da hijos, eso no es un romance tardío al azar. Es Dios haciendo crecer otra rama en el mismo árbol del pacto. Esto cambia la forma en que leemos al pasaje a las personas pequeñas. Si solo pensamos en líneas rectas, suponemos que Dios solo puede bendecirnos a través del canal más obvio, el primer canal, el canal del que se habla. Pero Génesis se niega a ser tan estrecho. Sigue mostrándonos que Dios se siente cómodo cumpliendo su palabra por capas. Él puede darte al hijo del pacto y aún así añadir otros hijos. Puede asegurar el centro y aún así poblar la circunferencia. Puede escoger un matrimonio para exhibir el milagro y aún así usar un matrimonio posterior para multiplicar el alcance. Eso es exactamente lo que está pasando con Cetura. Su papel no es competir con el milagro de Sara. Su papel es continuar el mandato de Abraham. Todo el arco de Sara trataba de la imposibilidad para que todos supieran que Isaac era el hijo de la promesa. El arco de Cetura trata de la continuidad para que todos sepan que la promesa era más grande que ese primer cumplimiento. Un cumplimiento no agota lo que Dios dijo. Dios nunca está en el cielo diciendo, ya hice una gran cosa a través de ti. Supongo que eso fue todo. Él está diciendo, todavía puedo ensanchar, todavía puedo añadir, todavía puedo enviar ramas que toquen historias que todavía no has leído. Y eso habla directamente a nuestra inseguridad. Nos gusta cuando somos Sara la esposa escogida. Nos gusta cuando somos Isaac el bebé milagroso. Nos gusta cuando somos Judá la tribu real. Pero Dios no solo está obrando a través de las partes que nos hacen ver como el centro, también está obrando a través de las partes que parecen laterales. La historia de la Biblia es más amplia que nuestro ego. Abraham podía atesorar a Isaac como el hijo del pacto, y Dios aún así podía decir, no he terminado de hacer naciones a partir de ti. Puedo proteger la singularidad de Isaac y aún así levantar otros pueblos a través de ti. No tengo miedo de que añadir otra línea debilite la original. Somos nosotros quienes nos volvemos competitivos, Dios no. Así que la parte 3 es, esta Cetura demuestra que la promesa siempre fue de múltiples ramas. Dios no estaba apretado dentro de nuestro bosquejo ordenado de Génesis. Todavía estaba abriendo puertas después de que pensáramos que el pasillo había terminado. Y si estuvo dispuesto a hacer crecer ramas extra en la vejez de Abraham, está dispuesto a hacer crecer ramas extra en tu vida también. Lo que ya has visto hacer a Dios puede ser el tronco, pero no te sorprendas si comienza a hacer crecer una rama. Ahora reduzcamos la velocidad sobre la parte que casi todos se saltan, porque aquí es donde la supuesta nota familiar se convierte en estrategia. Génesis dice que Cetura dio a Abraham a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Para nosotros eso suena como la lista en la parte de atrás de la Biblia de la abuela. Para Dios es un mapa. Está sembrando la región con pueblos conectados a Abraham, con los que podrá interactuar durante siglos. Los nombres en Génesis nunca son solo nombres. Son puertas por las que Dios planea pasar después. Toma solo uno de ellos, Madián. Ese nombre va a importar. Generaciones después de que Abraham y Cetura hayan muerto, Israel estará sufriendo en Egipto. Dios levantará a Moisés. Moisés huirá por su vida al desierto. ¿Y dónde termina? En Madián. Se casa con la hija de un sacerdote madianita. Ese sacerdote Yetro se convierte en uno de los consejeros más sabios en su vida. Detente y siente eso. El libertador de Israel es protegido, casado, aconsejado y disciplinado, organizacionalmente por personas que se remontan no a través de Sara, sino a través de Cetura. Eso no es un accidente. Es Dios dejando que una rama de la familia de Abraham sirva a otra rama de la familia de Abraham en un momento de destino. Y no es solo Madián. Estos hijos se habrían movido hacia el este y hacia el sur formando clanes y grupos de comerciantes. En el mundo antiguo las rutas comerciales eran como vasos sanguíneos. Quien se sentaba sobre ellas llevaba influencia al lenguaje y a menudo tenía contacto con viajeros de todas partes. Génesis también nos dice que Abraham envió a estos hijos lejos con regalos.
Eso es muy importante. No los echó, los proveyó. No estaba diciendo no pertenecen, estaba diciendo pertenecerán allá. Llenarán territorio por el cual algún día tendrá que pasar la línea del pacto. Isaac se quedó cerca porque era el heredero. Los otros hijos fueron enviados porque eran la expansión. Esto nos ayuda a dejar de leer la Biblia como si fuera Israel contra pueblos del desierto al azar. Muchos de los pueblos con los que Israel se topa después vienen de estas mismas líneas. A veces es amistoso, a veces es tenso. A veces Dios los usa para proteger a su pueblo. Otras veces Dios los usa para disciplinar a su pueblo. Pero rara vez es aleatorio. Dios ya había trazado las líneas familiares en Génesis 25. Estaba construyendo un ecosistema alrededor de su línea escogida, para que la historia se mantuviera dinámica, no congelada. Ahora traduce eso a tu vida. Tal vez tú eres del tipo Isaac. Dios te mantuvo cerca del centro de un ministerio, una familia, un llamado. Se suponía que debías permanecer cerca, cargar con el núcleo, proteger la pieza del pacto. Pero tal vez eres del tipo hijo de Cetura. Dios te amó, te bendijo y luego te envió al oriente. Te mudaste de estado, te casaste dentro de otra comunidad. Comenzaste un negocio lejos de donde están tus padres espirituales. Y silenciosamente te preguntaste, ¿soy menos amado porque ya no estoy en el centro? Génesis responde eso. La distancia no equivale a rechazo si es Dios quien está colocando. Abraham los envió lejos con regalos. Un buen padre provee lo que esparce. También hay aquí una hermosa honra al fruto oculto. Cetura no recibe largos discursos. Recibe hijos. Y Dios bobla sobre esos hijos para que generaciones después sus nombres sigan importando. Esa es una palabra para toda madre de fondo, mentora, intercesora, líder de grupo pequeño, madrastra, esposa, de pastor, cuidadora. Puede que sientas que lo único que haces es dar a luz, y criar, dar a luz, y criar. Pero si Dios sopla sobre lo que das a luz, tu fruto puede aparecer a mitad de camino, a través del desierto algún día para ayudar a liberar a alguien que Dios está usando en la plataforma principal. También deberíamos admitir algo de lo que el texto es honesto. Algunos de estos pueblos posteriores, en ocasiones, se convertirán en enemigos o rivales de Israel. Eso puede molestarnos. ¿Por qué dejaría Dios que Abraham engendre gente que después se oponga a la línea del pacto? Parte de la respuesta es que Dios cuenta historias realistas. Deja que el orgullo y el pecado humanos corran a través de las líneas familiares. Pero otra parte sí, es que incluso el conflicto puede llevar al pueblo de Dios de vueltas a la dependencia. Una nación emparentada puede proteger a Moisés en una generación y tener que ser confrontada en otra generación. En ambos casos la relación existe porque Dios dijo que Abraham sería padre de muchos. Dios está escribiendo una historia grande y viva, no un folleto ordenado de museo. Así que la parte 4, ¿es esta la lista de los hijos de Cetura? No es una nota al pie. Es alcance, es expansión. Es Dios empujando la influencia de Abraham hacia afuera, para que cuando Israel camine por la historia, camine por un vecindario que Dios mismo diseñó. Y te dice algo sobre el corazón de Dios por tu obediencia silenciosa. Él puede tomar lo que estás engendrando en el fondo y hacer que se encuentre con el llamado de alguien más años después. Debajo de todo esto corre una teología silenciosa pero fuerte. Y si nos la perdemos, pensaremos que Génesis 25 es solo relleno genealógico. La teología es: esta Dios no desperdicia personas, temporadas ni relaciones que llegan tarde. Somos nosotros quienes medimos el valor por tiempo en pantalla. Dios mide el valor por alineación con su promesa. Abraham recibe capítulos. Sara recibe escenas. Isaac recibe un momento en el altar. Jacob recibe una saga. José recibe una epopeya. Pero entre esas grandes cuerdas, Dios teje hebras delgadas, y esas hebras son las que impiden que el diseño se deshaga. Cetura es una de esas hebras. Por eso la Biblia a veces se pasa una página entera mostrándonos la lucha de fe en Sara. Y luego se pasa una línea mostrándonos la continuación de la promesa en Cetura. No porque Cetura sea menos vista, sino porque lo que Dios quería enseñar a través de ella es simple. Veo a las silenciosas. Registro a las añadidas.
Hago espacio para las personas que llegaron después de la historia de amor principal. Incluso vidas que no están plenamente narradas en la tierra, son plenamente conocidas en el cielo. Piensa en todas las mujeres siervas, hijas, madres, que son nombradas una vez en la Escritura, y luego desaparecen. Nosotros seguimos adelante. Dios nos sigue adelante. Él sabía en qué tienda vivían, sabía en qué año se casaron, sabía que oraron por sus hijos. Esto es importante en una cultura que persigue la visibilidad. Hemos aprendido casi sin notarlo a honrar lo que es ruidoso. Grandes plataformas, grandes testimonios, grandes milagros. Pero en la economía de Dios, utilidad no es lo mismo que fama. Utilidad es alineación. Abraham se alineó con la promesa de Dios al principio y se vio grandioso. Cetura se alineó con la promesa de Dios al final y se vio silencioso. Ambos sirvieron al mismo río. Eso significa que no existe tal cosa como obediencia demasiado tardía. Solo existe obediencia que se suma a la promesa en un punto diferente de la línea de tiempo. También sana la comparación. Imagina casarte con Abraham después de Sara. Imagina vivir a la sombra de la mujer de la que todos predicarán para siempre. Eso podría haber parecido segundo lugar. Pero Dios planta el nombre de Cetura en el texto sin disculpas. No la llama reemplazo. La llama esposa. No la enmarca como un problema. La enmarca como un conducto. Esa es la forma de Dios de decirle a todo creyente que llegó después a una familia mezclada, a un segundo matrimonio, a una iglesia con mucha historia, a un ministerio que alguien más construyó. Puedes llegar después y aún así ser ordenado. Puedes ser añadido y aún así ser fructífero. Puedes ser silencioso y aún así ser contado. Aquí es donde esto toca el lunes. Si Dios no desperdicia a la mujer silenciosa en Génesis, no desperdiciará a la mujer silenciosa en tu iglesia que sostiene a la familia. Si Dios no desperdicia el capítulo tardío de Abraham, no desperdiciará tu capítulo tardío. Si Dios puede soplar sobre los hijos de Cetura para que aparezcan generaciones después ayudando a Moisés, puede soplar sobre los hijos que estás criando, los estudiantes que estás discipulando, los misioneros que estás financiando, y hacer que aparezcan en lugares que nunca verás. Por eso la fidelidad escondida tiene que seguir siendo santa. Dios puede querer enviar lo que estás engendrando para cruzarse con alguien en la primera línea dentro de años. Así que la parte 5 es esta en la historia de Dios. No hay vidas prescindibles, solo capítulos subestimados. Cetura está ahí para recordarnos que una vida de una sola línea aún puede cargar naciones si Dios la escribe. Y eso debería hacer que toda persona que se siente invisible levante la cabeza. Ahora acerquémoslo aún más, porque Dios no preservó a Cetura solo para que admiráramos su habilidad narrativa. La preservó para que las personas que sirven en el fondo supieran que el cielo llama santo a eso. Algunos de ustedes están haciendo exactamente lo que hizo Cetura. Están sumando a algo que Dios comenzó en otra temporada. Están cargando una promesa que otra persona hizo famosa. Están atendiendo una casa después de que la historia pública terminó. Y como nadie aplaude eso, han sido tentados a llamarlo pequeño. Fíjate en cómo lo cuenta Génesis 25. No hay fiesta cuando nacen estos hijos. No hay largo poema profético sobre cada niño como Jacob hará después. Es corto, casi administrativo, ella le dio estos hijos. Y sin embargo, esos hijos entraron directamente en los planes futuros de Dios. Eso te dice algo sobre cómo cuenta Dios. No necesita ruido público para validar fruto privado. Si lo que estás produciendo nació en obediencia, Él puede convertirlo en linaje. Por eso no puedes medir tu valor por vistas, por menciones, por quién se acordó de decir gracias. Tienes que medirlo por ubicación. Estoy donde Dios me pidió estar. ¿Estoy produciendo lo que Él me pidió producir? Si la respuesta es sí, tu vida es más grande que su visibilidad. Esta también es una palabra para personas que se sienten tardías. Abraham no tenía 30 cuando se casó con Cetura. Era avanzado en años. Eso significa que Dios confió en él para administrar una nueva temporada después de enterrar una anterior. Tal vez tú has enterrado un matrimonio, un negocio, un sueño, un ministerio.
Tal vez aquello por lo cual todo el mundo te conocía se acabó. Y ahora te preguntas, ¿tiene Dios algo más que escribir a través de mí o solo estoy dejando pasar el tiempo? Setura susurra. Dios puede escribir capítulos fructíferos después de funerales. Puede unir personas a ti más tarde en la vida que darán a luz lo que Él prometió. No estás descalificado por la edad por el momento o por el hecho de que tu primera historia fue hermosa. Dios puede honrar a Sara y aún así bendecir a Setura. Los líderes necesitan este lente también. Abraham no trató a todos los descendientes de la misma manera. Isaac se quedó cerca porque cargaba el centro del pacto. Los otros hijos fueron bendecidos y enviados para que pudieran expandir la promesa. Eso es paternidad espiritual sabia. Algunas personas en tu iglesia, negocio o familia son Isaacs. Manténlos cerca, disciplínalos profundamente, deja que hereden el núcleo. Otros son hijos de Setura. Provéelos y envíalos. Si fuerzas a todos a quedarse cerca, crearás celos y estancamiento. Si envías a todos lejos, perderás el centro. La historia de Setura nos enseña a proteger el centro y empoderar la expansión al mismo tiempo. Y para las personas que se casaron con la historia de alguien más, este pasaje es tierno con ustedes. Tal vez tu cónyuge tiene un pasado muy ruidoso. Un primer matrimonio del que todos todavía hablan. Un ministerio que fue público y poderoso. Una temporada antes de que tú llegaras que parece intocable. Tú llegaste después. Ahora estás ayudando. Ahora estás estabilizando. Ahora estás añadiendo fruto. Setura te dice que Dios ve a la persona que se unió a una historia a mitad de camino, y aún así eligió edificar. No eres decorativo. Eres continuación. Así que la parte 6 es esta. Vivir como una Setura moderna significa permanecer alineado. Incluso cuando no eres aplaudido, permanecer fructífero. Incluso cuando no eres destacado. Y permanecer generoso, incluso cuando lo que engendras será enviado lejos de ti. Es confiar en que si Dios escribió su nombre, una vez fue suficiente. Y si ha escrito tu nombre en el libro de la vida del Cordero, es más que suficiente. También hay una dimensión familiar y eclesial en esta historia, que no podemos saltarnos porque Abraham no solo está siendo sentimental, está siendo estructurado. Mantiene a Isaac cerca porque Isaac lleva la historia del pacto, a través de la cual un día vendrá el Mesías. Al mismo tiempo da regalos a los hijos de Setura, y los envía al oriente no para deshacerse de ellos, sino para permitirles convertirse en las muchas naciones que Dios prometió. Eso es una imagen de cómo el liderazgo piadoso maneja diferentes llamados bajo el mismo techo. Algunas personas bajo tu cuidado son Isaacs. Necesitan cercanía, mentoría, un asiento en la mesa central. Están atadas a la asignación central que Dios ha dado a tu familia, a tu iglesia, a tu negocio. Acércalos. No te disculpes por mantenerlos cerca. Protege la línea del pacto. Pero otras personas a tu alrededor son hijos de Setura. Su grandeza no se verá si los mantienes bajo tus pies. Su asignación es expansión, no proximidad. Necesitan bendición, claridad y envío. Si intentas que todos sean Isaacs, abarrotarás el centro y frustrarás la expansión. Si intentas que todos sean hijos de Setura, perderás el centro. Abraham nos muestra cómo hacer ambas cosas. Esto ayuda a aplastar los celos en el cuerpo de Cristo. A veces Dios hace algo hermoso en una persona o en un ministerio. Y pensamos, bueno, ese debe ser el canal para siempre. Luego, años después, Dios comienza a hacer algo en otra persona, otra rama, otra ubicación, y nos confundimos. No era el primero el elegido. Y Dios dice, sí. Y aún así, puedo multiplicar. Mi promesa no se agota. La cercanía de Isaac no cancela el fruto de Setura. Una iglesia en crecimiento en tu ciudad no cancela la que Dios comenzó a través de ti. El llamado de tu hijo no cancela el tuyo. Dios no le teme a las múltiples ramas. Somos nosotros quienes nos volvemos territoriales. También nos enseña cómo honrar a las personas que sirven en silencio en nuestras comunidades. Si Dios se tomó la molestia de escribir a Setura y a sus hijos, entonces nosotros deberíamos tomarnos la molestia de notar a las personas que hacen que la promesa viaje. La mujer que siempre cocina para la reunión de jóvenes.
El hombre mayor que abre las puertas. El equipo técnico en la parte de atrás. El traductor. La madrastra que ama a los hijos de un matrimonio previo. El sostén de misioneros que nunca va pero siempre envía. Esas son personas Setura. Se aseguran de que el pacto no se quede en un círculo pequeño, sino que alcance desiertos y rutas comerciales que nunca caminaremos. Y también hay una advertencia escondida aquí. Algunos de nosotros nos escondemos detrás de la invisibilidad para evitar responsabilidad. Decimos, estoy en el fondo así que lo que hago, no importa. Eso no es lo que enseña Setura. Ella enseña que las vidas de fondo importan tanto que Dios puede lanzar naciones desde ellas. Eso significa que nuestras decisiones ocultas tienen que ser santas. Nuestra crianza tiene que estar centrada en Cristo. Nuestra generosidad tiene que estar rendida. Nuestras actitudes privadas tienen que ser adoración, porque Dios puede querer tomar lo que estamos engendrando en silencio y hacer que se cruce con un Moisés generaciones después. Dale algo sólido que enviar. Así que la parte 7. ¿Es esta la historia de Setura? Les da a los líderes un modelo y a las comunidades una conciencia. Protege el centro, empodera la expansión. Deja de actuar como si solo las historias ruidosas fueran reales. Comienza a bendecir las que parecen administrativas tardías o mezcladas. Dios las escribió. Nosotros también deberíamos hacerlo. Cuando hacemos zoom al máximo Génesis 25, empieza a aparecer un adelanto de la forma en que Dios siempre quiso obrar. No solo estaba llenando la tienda de Abraham, estaba abasteciendo la tierra con pueblos conectados a Abraham, con los que podría hablar, bendecir, confrontar o usar a lo largo de los siglos. Por eso más tarde, la historia de Israel nunca es solo la historia de Israel. Están en Egipto, se quedan en Madián, pasan por Edom y Moab. Chocan con pueblos del desierto que no eran extraños al azar, sino parientes lejanos de estas primeras ramas. Dios estaba construyendo un entorno alrededor de su línea escogida para que la historia se mantuviera viva, relacional y humillante. Israel nunca podría decir solo se trata de nosotros. Dios siempre podría decir, los llamé primero, pero no los llamé solo a ustedes. El patrón profético es el mismo en Cristo. Pablo más tarde les dirá a los creyentes que si pertenecen a Jesús entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esa es la versión espiritual de lo que acabamos de ver. Los hijos que fueron enviados lejos ahora están siendo reunidos bajo un solo Señor. Las muchas naciones de las que Dios habló en Génesis están de pie en Apocalipsis alrededor del trono. La rama de Setura es un susurro de que la promesa siempre estuvo destinada a ser más amplia que la línea que más predicamos. Dios puede proteger el centro del pacto y aún así, tener gente en los bordes con la que planea involucrarse plenamente. Entonces, ¿dónde te deja eso? Te deja con una manera diferente de leer la Biblia y una manera diferente de leer tu propia vida. No declares tu temporada terminada si Dios no lo ha hecho. Abraham pudo haber descansado en el recuerdo después de Sara y haber dicho, gracias, Señor, fue hermoso, ya terminé. Dios dijo, yo no. Algunos de ustedes están viviendo de un testimonio de hace 20 años y han decidido silenciosamente que no habrá fruto nuevo. Génesis 25 dice que no puedes tomar esa decisión tú solo. Si Dios quiere sacar naciones de tus años tardíos, puede hacerlo. Tu trabajo es permanecer disponible, no permanecer en el centro. También te deja con una forma diferente de honrar a las personas. Deja de contar historias bíblicas que solo enfocan a las Saras. Empieza a contar también a las Seturas. Deja de dirigir iglesias que solo celebran la plataforma. Empieza a celebrar a los que hacen que la promesa viaje. Cuando haces eso, enseñas a la gente a ver como Dios amplio generacional generoso. Creas espacio para madres solteras, padrastros santos mayores, familias mezcladas segundas oportunidades de matrimonio, llamados tardíos, los que llegaron después del funeral. Les permites oír Génesis 25. Tiene un lugar para mí. Y finalmente te deja con este ancla en la historia de Dios. No hay vidas prescindibles, solo capítulos subestimados. Setura fue un capítulo subestimado. Tu temporada actual podría ser uno. La persona que sirve a tu lado podría ser uno.
No los pases por alto. No te pases por alto. Quédate en ello como nos quedamos en este texto y pregúntale a Dios, ¿cómo es que esta cosa escondida forma parte de tu promesa? Luego camínalo con la tranquila confianza de alguien cuyo nombre quizás se escriba una sola vez en la tierra, pero está escrito para siempre por Dios.